En este vídeo vamos a ver 10 consejos básicos para afrontar una presentación. Nuestro planteamiento es el siguiente. Supongamos que mañana o dentro de 2 días tienes una presentación importante y quieres conocer unos consejos básicos y sencillos de seguir que tengan un impacto en la presentación, que la hagan mejor. Bueno, pues si ese es tu caso y tienes una presentación a la vista, creemos que estos consejos te pueden ayudar. Y si no es así y no tienes previsto hacer ninguna presentación, quería decirte que en el mundo laboral es muy probable que te toque hacerlo, sobre todo en puestos de trabajo que requieran una titulación universitaria. Alguien ha calculado que se dan en el mundo 88 millones de presentaciones con PowerPoint al día. 88 millones. Y esto son estadísticas del 2010, con lo cual el número habrá aumentado. Y nos podemos preguntar, ¿qué tal se hace? Bueno, pues en general bastante mal. Todos conocemos ejemplos de malas presentaciones. Se ha hecho una estadística, una encuesta, y el 20% de las personas han dicho que asisten al menos a una presentación en el trabajo al día. Una presentación diaria como poco. Eso el 20% de los trabajadores. Y se les ha preguntado, ¿y qué tal estaba la presentación? Han dicho que casi la mitad, el 43% de las presentaciones, están muy mal, son horrorosas, porque tienen defectos graves. Y entre estos defectos graves la gente ha destacado mayoritariamente los siguientes. Primero, leer textualmente lo que pone en la pantalla, que es una tontería y es inútil porque la gente que está leyendo el texto ya lo ha hecho antes que tú, porque se lee más deprisa que se habla. Segundo defecto grave, usar frases enteras. ¿Para qué? Precisamente para poder leerlo, ¿no? Sin esfuerzo, para el que presenta. Otro defecto grave, simplemente el texto era tan pequeño que no se podía leer, o tenía un color sin contraste y no se podía leer, una tontería como esa. Y otro defecto grave que se cita, en siguiente lugar, es que se usaban gráficos complejos que no se entendían, que no se explicaban bien, y esos gráficos, esa información, no se entendía. Bueno, todos conocemos ejemplos de malas presentaciones, pero también ejemplos de buenas presentaciones. Por presentación podemos entender algo tan sencillo como una reunión en el trabajo, en la oficina, del día a día con los compañeros, para que alguien informe de qué tal va un proyecto y tomar una decisión para seguir. Y se puede hacer bien. Otro ejemplo de presentación puede ser una clase de universidad. También es una presentación, el profesor expone un tema y se puede hacer bien. El profesor lo explica bien, los estudiantes lo entienden correctamente, hay un diálogo, se hacen preguntas, es decir, se aprende. Otra presentación que puede estar planteada puede ser una presentación comercial de ventas, como las típicas que hacía Steve Jobs, en las que nos intentaba convencer de comprar un producto. Y también hay presentaciones que tienen el objetivo de inspirar. Por ejemplo, Al Gore ha dado miles de presentaciones por todo el mundo intentando inspirar a la gente para que hagan algo por un mundo mejor, porque él piensa que el cambio climático es una realidad y va a ser un problema y debemos hacer algo. ¿De acuerdo? Bueno, estos ejemplos de presentaciones bien hechas tienen que ver con el primer consejo que vamos a ver. El primer consejo es muy sencillo: tener claro cuál es el propósito y el mensaje de nuestra presentación. Tenerlo claro, o sea, antes pararse a pensar y decir, el propósito de mi presentación es, y el mensaje de mi presentación es. Tenerlo claro. ¿Para qué? Pues simplemente para tenerlo en la cabeza continuamente, y cuando tomemos decisiones para plantear la presentación de cómo hacerla o cómo diseñarla, pues contribuir a este propósito y a transmitir ese mensaje. Las presentaciones que hemos puesto de ejemplo tienen un propósito y un mensaje que puede ser claro. Una presentación del día a día en la empresa para informar sobre cómo va un proyecto, su propósito es informar a los demás y tomar una decisión. Y el mensaje puede ser algo como: tenemos este problema específico y necesitamos solucionarlo para avanzar. Pero tenerlo claro para no irse por las ramas y hacerlo bien. Otro ejemplo que habíamos puesto, una clase de universidad. Pues por ejemplo, el propósito puede ser estudiar un artículo de la Constitución. Y el mensaje, o los mensajes, porque pueden ser varios, pueden ser algo así como: este artículo es muy importante para nosotros, para los ciudadanos, o puede ser: este artículo tiene 3 aspectos importantes que son tal, tal y tal, o puede ser: este artículo se está discutiendo en la actualidad su reforma. Pero tenerlo claro desde el principio. Las presentaciones de Steve Jobs tenían un propósito y un mensaje. El propósito era siempre el mismo: salir corriendo a la tienda a hacer cola para comprar el producto. Y tenían un mensaje claro, y él, o muy pocos, 1, 2 o 3 mensajes. Cuando presentó el iPad, Steve Jobs dijo: pues este producto es totalmente nuevo y nos permitirá hacer esto, esto y esto.
Cuando presentó el iPad 2, el mensaje claro era: es más fino y más ligero, etcétera, etcétera. Siempre había un mensaje claro y un propósito. Y en el ejemplo que hemos visto de Al Gore, en sus conferencias, sus charlas sobre el cambio climático, que se plasmaron en un documental que ganó un Oscar, su propósito es que hagamos algo para reducir el cambio o eliminar el cambio climático, porque es realmente un problema. Y su mensaje era: todos tenemos que contribuir, y es lo que él intentaba. Así que una presentación tiene un mensaje y un propósito, y ese mensaje no puede ser oculto, tiene que ser claro y hacerlo explícito, y cuando la planteemos, transmitírselo a los demás, ese mensaje, ¿vale? Que quede claro. Bueno, esos mensajes, porque puede ser más que uno. Pues ese es nuestro primer consejo: tener claro el propósito y el mensaje o los mensajes, y tenerlo en la cabeza, y cuando vayamos a tomar decisiones, pues tenerlo en cuenta. Un ejemplo muy típico: en esta universidad, todas las carreras, todos los estudios tienen una asignatura de inglés, y los alumnos, los estudiantes suelen dar una pequeña presentación, una pequeña charla en inglés a los compañeros y al profesor. ¿Cuál es el propósito de esta presentación? Es convencer al profesor o a la profesora de que sabemos inglés. No es otro, no es entretenerle, y no es entretener a los compañeros ni inspirarles, es convencer al profesor o a la profesora de que sabemos inglés. Si esto lo tenemos claro, cuando vayamos a prepararla, por ejemplo, no tiene sentido gastar horas y horas en buscar fotos chulas en internet para el PowerPoint, porque eso no ayuda al propósito. Pero que sí puede ser interesante gastar ese tiempo en preparar un discurso, en ensayar la pronunciación, en anticiparse a posibles preguntas y ver cómo las contestamos en inglés. ¿De acuerdo? El segundo consejo es muy sencillo: conoce a tu audiencia. Es decir, plantéate de antemano quién te va a escuchar, así de fácil. ¿Qué podemos saber de ellos? La pregunta más importante que nos tenemos que hacer sobre la audiencia es: ¿quiénes son? Esto no puede ser una incógnita. Tenemos que saberlo de antemano y tomar decisiones para adaptarnos a esa audiencia. Un ejemplo muy típico: en la universidad es habitual presentar trabajos en clase, ¿no?, por parte de los alumnos, de los estudiantes. Es una presentación. Bueno, pues ¿quién es la audiencia? Podemos decir, bueno, pues mis compañeros y el profesor o profesora. Pero en algunos casos ese trabajo es simplemente para demostrar al profesor lo que sabes. Y entonces hay que orientar la presentación hacia el profesor. ¿Cómo? Pues por ejemplo, usando un lenguaje más formal, más cercano al profesor, con más tecnicismos, que él entiende. Igual tus compañeros no lo entienden. Bueno, pero si ese es el caso en el que la audiencia es el profesor, porque el objetivo es exclusivamente convencer al profesor de que sabemos mucho, habría que hacerlo así. O por ejemplo, acordarse de mirar de vez en cuando al profesor, porque es tu audiencia, y no siempre a tus compañeros. Igual tienes ahí un amigo, una amiga, y estás siempre mirando. No, pues no, la audiencia es el profesor. Pero hay muchos casos en los que presentar ese trabajo tiene también como objetivo que tus compañeros aprendan, con lo cual ya pasa a ser una audiencia diversa. Tenemos al profesor con un lenguaje, unas expectativas, que espera ciertas cosas, que está en un sitio, y tus compañeros que están en otro sitio, que usan otro lenguaje. Es otro tipo de audiencia. ¿Qué hacemos cuando la audiencia es diversa? Bueno, pues esto es un problema, y una forma de solucionarlo es muy sencillo, o de mitigar el problema, y es irse continuamente, cambiar, saltar de lo general a lo específico. Es decir, cuando se empieza a hablar de un aspecto, hablar de forma general, con un lenguaje más llano y más sencillo, para que tus compañeros lo entiendan y se enganchen un poco, y luego entrar ya en profundidades técnicas y dirigirse al profesor. Otro aspecto nuevo: empezar por lo general para tus compañeros, a lo específico al profesor. Otro ejemplo muy interesante de este problema de audiencia diversa es en el trabajo fin de grado. En el trabajo fin de grado tienes delante un tribunal, y en principio esa es tu audiencia, porque son los que te ponen la nota. Pero tienes también a compañeros de clase, el novio, la novia, tus padres, la abuela. Bueno, pues aunque solo sea por no despreciar esa parte de la audiencia, que es menos importante, pero que bueno, han venido allí a apoyarte y a hacerte compañía, pues es bueno usar esta técnica. A lo largo de tu exposición del trabajo fin de grado, hablar de aspectos generales con palabras llanas que todo el mundo puede entender, hasta tu abuela, y luego entrar en profundidades dirigidas al tribunal, para que valoren que realmente sabes y has aprendido algo. Es una técnica muy sencilla, pero el consejo general es ese: conocer a tu audiencia, haciéndose preguntas de antemano sobre ellos. La primera, pues quiénes son. Otras podrían ser: ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben? Un problema muy típico de las clases de universidad: el profesor piensa que los alumnos saben
más de lo que realmente saben. Bueno, pues si te puedes responder a esa pregunta, ¿qué es lo que saben?, puedes adaptar lo que cuentes a ese nivel de conocimiento. Otra pregunta puede ser, ¿por qué están allí? Bueno, pues si están obligados, pues igual hay que esforzarse más, ¿no?, para engancharles. O quizá tengan un interés muy grande en lo que vas a contar. Todo eso, planteárselo antes, responderse uno mismo y tenerlo en cuenta para los siguientes pasos. El siguiente consejo nos dice, cuando vayas a preparar la presentación, no te enlaces al ordenador, abras el PowerPoint y empieces a hacer diapositivas. No. Planifica, es decir, piensa antes qué es lo que vas a hacer, antes de lanzarse al ordenador. Y es curioso, porque la gran mayoría de expertos en presentaciones, incluso los más frikis de la informática, te dicen lo mismo, y es que planifiques en analógico, que significa hacerlo en papel. En papel, es decir, no lanzarse al ordenador, porque el ordenador como herramienta de planificación es muy malo y te limita bastante el resultado. Es mejor tener un papel en blanco y empezar ahí a escribir. Planificar, simplemente pensar lo que vas a hacer. Una posibilidad curiosa es usar post-its. Los post-its son unos papelitos muy interesantes porque se pueden quitar y añadir y se pueden mover de sitio. Entonces, la idea es pensar cuál es tu propósito, cuál es tu mensaje, los puntos de lo que vas a hablar, cómo vas a empezar, cómo vas a acabar. Es decir, todo aquello que se te ocurra sobre la presentación, incluso qué imágenes vas a utilizar o qué dibujos, y plasmarlo en post-it y empezar a planificar y decir, bueno, voy a empezar por esto, luego esto es importante, se me había olvidado algo, añades un post-it nuevo y al final lo que tienes es una presentación planificada en post-it, que siempre puedes modificar de forma dinámica. Otra posibilidad, mucho más visual y que también es interesante, es hacer dibujos de lo que serían los diferentes aspectos o pasos o incluso diapositivas de la presentación, y al final lo que se tiene es un guión gráfico, un storyboard, como es este, que es de la serie de los Simpson, de los primeros capítulos, lo que hacen los guionistas, ¿no?, y los que trabajan para la televisión y para el cine. Hacen dibujos tipo cómic, sencillos, pueden ser garabatos, con monigotes, da igual, de lo que pensamos que va a ir mostrando la pantalla. O puede ser también de los puntos que vamos a tratar, incluso aunque no usemos PowerPoint. Con esta forma de planificar la presentación vamos a obtener una ventaja adicional, y es que nos va a salir mucho más visual, que es otro de los consejos que vamos a ver, ¿no?, que el PowerPoint, si se utiliza, sea una ayuda visual. Bueno, pues este consejo entonces es: planifica la presentación, no te lances al ordenador, coges un papel, unos post-it y empiezas a escribir, dibujar, planificar lo que vas a contar. Otro consejo es cómo comenzar. ¿Cómo empezamos? Esto es interesante. Bueno, pues yo creo que nadie lo ha resumido mejor que José María Palomares, un directivo de Telefónica y experto en presentaciones, que ha dicho lo siguiente: comienza dando una razón para que te sigan escuchando. Así es como se debe comenzar. Otro experto en presentaciones, Michael Alley, un profesor estadounidense, ha dicho que hay que empezar enganchando a la audiencia. Dice que una presentación es como una travesía en barco. Entonces, lo más importante al principio es que no se te quede nadie en el muelle. O sea, que zarpes y te hayas olvidado a algún pasajero. Eso no puede ocurrir nunca. Bueno, pues la forma, el principal consejo para empezar enganchando a la audiencia, es decir, dándoles una razón para que te sigan escuchando un tiempo más, es involucrándoles, que sean parte de la presentación. Esto no significa que salgan aquí a explicarle ellos las cosas, significa que se sientan parte de lo que estás contando, que sea importante para ellos, que tenga un significado, que lo entiendan, que se sientan parte de ello, ¿de acuerdo? Bueno, esto se puede hacer de muchas formas. Una forma sencilla, digamos la más formal, que puede ser adecuada para un trabajo fin de grado, es la típica presentación en la que se dice, bueno, pues me llamo fulanito y voy a hablar de no sé qué, y exponer a continuación el guión, la agenda, el índice de lo que vas a contar, ¿no? Bueno, pues esto también es una forma válida de empezar. Entonces, podríamos tener un PowerPoint, una diapositiva como esta, que es de un trabajo fin de grado, pues me llamo tal, voy a hablar de no sé qué. Pero incluso si lo hacemos así, de una forma típica y formal, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es destacar la importancia de lo que vamos a contar para los que están escuchando. No decir simplemente el título y empezar, sino destacar la importancia.
Este trabajo fin de grado en concreto, que es una cosa técnica de aspectos fotónicos muy específica, tiene aplicaciones, por ejemplo, para ayudar a curar el cáncer. En el momento que dices eso, la gente se va a sentir enganchada, porque es un problema que todos tenemos alrededor, si no es que lo hemos vivido en carne propia. Bueno, pues destacar la importancia de lo que vas a contar para la audiencia. Hasta las cosas más técnicas y más obtusas tienen alguna relación con el que te está escuchando. Y hay muchos ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, de un producto químico muy raro y estar dando una presentación sobre química, pero seguro que hay algún producto comercial que lo usamos todos los días en el que se utiliza. Hay muchos ejemplos, esto se puede hacer. Bueno, y luego decíamos que a continuación lo típico es el índice. Bueno, pues otro consejo fundamental es, cuando se vaya a mostrar el índice, hacerlo visual. Y esto lo podemos llamar mapa. En lugar de un índice, un guión con viñetas, voy a hablar de la introducción, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, las conclusiones, le vamos a dar un aspecto visual. Esto parece una tontería, pero ayuda mucho más a que la gente se enganche, porque va a tener claro los puntos que vamos a trazar y tenemos una imagen. Luego, cuando aparezcan estas imágenes más adelante en la presentación, pues le va a ayudar al que escucha a situarse en todo lo que estás contando. Esta es la forma típica de empezar, pues el título, quién soy, de lo que voy a hablar y un índice. Hay otras formas un poco más adecuadas si lo que queremos es enganchar a la audiencia, pero también son más arriesgadas. Por ejemplo, podemos empezar haciendo algo, convertirlo en algo personal, o sea, hablando de nosotros, pero no de mi currículum, de me llamo tal y estudié en el colegio y luego estudié no sé qué, no. Estamos hablando de contar algo, tipo historia, personal de uno mismo, como destaparse, pero relacionado con lo que se va a contar. Algo tan sencillo como, bueno, voy a hablar de este producto químico y yo la verdad, cuando me pidió el profesor hacer esta presentación no tenía ni idea de qué servía, pero cuando me he informado he descubierto que se usa en muchos productos, que todo es lo mismo pero contado desde un punto de vista más personal, y de esa forma la gente se puede ver identificada y ayuda a engancharles al principio, que es de lo que se trata. Y esto se puede hacer incluso ya os digo, en charlas muy técnicas, con temas científicos muy obtusos en los que parece casi imposible. Os voy a poner un ejemplo que cuenta Michael Alley, un experto en presentaciones que ya he mencionado, de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y que nos cuenta una presentación de un congreso científico, cómo empieza. Esto es una presentación real que se ha hecho de verdad en un congreso científico hace años. Fijaros qué tema tan científico: eventos de depresión atmosférica del mercurio en las regiones árticas durante la primavera. Bueno, ¿cómo se puede empezar de una forma un poco más personal, involucrando a la audiencia? Pues os voy a contar cómo empieza la gente que da esta charla, o que dio esta charla en un congreso. Dijo: voy a hablar del mercurio, el mercurio en la atmósfera. No sé si sabéis que el mercurio está disuelto en la atmósfera en todo el mundo, en todas partes. Incluso aquí en esta habitación hay mercurio en suspensión. El mercurio es tremendamente tóxico. Lo que ocurre es que no nos morimos porque está en unas concentraciones muy bajas. Bueno, pues está en todo el mundo, incluso en el Polo Norte. Pero allí pasa algo curioso. Todas las primaveras el mercurio desaparece de la atmósfera, totalmente. Y nadie sabe ni por qué ni a dónde va. Bueno, pues esta presentación trata de arrojar algo de información sobre este problema del mercurio en las regiones polares. Bueno, pues haciéndolo así, hemos empezado de una forma un poco distinta y hemos involucrado a la audiencia, porque de una forma muy sencilla, hemos hablado de algo, del mercurio que está por ahí, pero lo hemos traído a esta habitación, a esta sala, y hemos hablado de algo curioso, que cualquiera puede entender que es un misterio, y es que desaparece y todavía no se sabe claramente por qué. Bueno, es otra forma de empezar. Y luego vendría un índice de lo que vamos a contar. Bueno, pues nuevamente un mapa, es decir, darle un aspecto visual con unas imágenes que luego nos deben salir en la presentación en el PowerPoint. Vamos a hablar de la teoría del mercurio, de medidas que se han hecho y de las implicaciones medioambientales. Ponemos ahí un oso polar y de esta forma pues también estamos enganchando a la audiencia, porque van a comprobar que se va a hablar de algo que todos entendemos y que tiene implicaciones de verdad, en este caso para el medio ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, otra forma un poco más arriesgada pero interesante de empezar es algo inesperado, algo que te sorprenda, pero algo relacionado con lo que vas a contar. Y es muy fácil en realidad. Puede ser simplemente un dato curioso, una estadística
cuyo resultado vaya en contra totalmente de lo que la gente piensa. Puede ser una noticia que acaba de aparecer en el periódico y que tenga algo de relación con lo que se ha contado, y no hace falta que sea una relación directa, puede ser incluso indirecta. Yo os voy a dar una estadística curiosa. Por ejemplo, a la gente se le ha preguntado en un estudio en Estados Unidos hace unos años a qué tenían más miedo, y salieron cosas como a la muerte, a las arañas, a las alturas, a volar en avión. Pero ¿sabéis lo que más miedo da a la gente? A hablar en público. Esto es una estadística real y que si no lo conoces te sorprende. Bueno, pues es una forma de empezar, porque se dispara, se activa la curiosidad innata que todos tenemos. También se podría pensar si es interesante empezar con humor, contando algo gracioso. Bueno, pues sí, por supuesto, esto estaría muy bien, pero con cuidado. Se ha comprobado científicamente que cómo nos tomamos los chistes y las bromas de los demás depende del grado de confianza que tengamos. Si yo aparezco a dar una presentación a gente desconocida, la probabilidad que se rían al primer chiste es prácticamente nula. Esto hay que dejarlo para los profesionales del Club de la Comedia, porque es muy difícil. Pero es interesante, y si funciona, pues es genial, porque tú cuentas algo gracioso, la gente se ríe, es una buena forma de empezar. Pero el consejo más importante es que si te arriesgas a hacerlo así, intentando contar algo gracioso para empezar, que tenga relación con lo que vas a contar después. Porque si nadie se ríe, no pasa nada. Yo os voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera que dar una clase de cómo utilizar gráficos técnicos en una presentación, de cómo usarlos correctamente, podría empezar diciendo que vamos a hablar de gráficos técnicos en las presentaciones. ¿Qué es un gráfico técnico? Pues un ejemplo podría ser este gráfico de tarta que demuestra que el 78% de estos gráficos se parecen al comecocos. El resto no. Esto es un chiste. Pero si nadie lo ha pillado, o nadie se ríe, o no les hace gracia, tampoco es muy grave, porque es una forma de empezar una presentación sobre este tema. Podría continuar diciendo, bueno, los gráficos de tarta es un tipo de gráfico y que se ha comprobado que además es muy fácil mentir con ellos. Es muy fácil plasmar datos que son totalmente falsos y llevarnos a conclusiones equivocadas. Y os voy a hablar incluso de presentaciones que todos conocemos de gente famosa en el que han mentido descaradamente con estos gráficos de tarta. He empezado con algo más o menos gracioso, que si no se pilla, nadie se ríe, tampoco pasa nada, y luego he contado algo curioso sobre estos gráficos que despierta nuestra curiosidad y que nos hace pensar, alguien famoso, ¿cómo habrá mentido? ¿Quién será? Bueno, pues de esta forma les tenemos enganchados. Así que ese es nuestro consejo, empezar. ¿Cómo? Involucrando a la audiencia. Y hay muchas formas, usando el humor, aunque es un poco arriesgado, contando algo curioso, algo inesperado, o de una forma clásica, pero destacando la importancia de lo que cuento para el que está allí, para el que nos escucha. Si lo que cuento no tiene importancia para ellos, es mejor callarse, está claro. El siguiente consejo es: desarrolla la presentación sin perder a nadie por el camino. Hemos dicho que una presentación es como una travesía en barco. Bueno, ya hemos empezado correctamente, se supone, involucrando a la audiencia, con lo cual no hemos dejado a nadie en el muelle. Bueno, pues ahora en la travesía tenemos que intentar que nadie se caiga por la borda. Y esto es bastante difícil. Te voy a contar una estadística. Se ha calculado que un adulto puede mantener la atención de forma focalizada en lo que estás contando, sin que se le vaya la mente a otras cosas, a otros temas, la puede mantener como máximo de 15 a 30 segundos. Lo voy a decir otra vez por si no estabas atento. De 15 a 30 segundos el span de atención máximo de un adulto. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchas posibilidades, que en uno de esos momentos en el que se va la mente a otro sitio, a otras situaciones, a su vida personal, a lo que sea, se nos desenganche totalmente. Tenemos que intentar que eso no ocurra. ¿Y cómo se puede hacer? Pues muy fácil. Y es introduciendo variedad en el desarrollo de nuestra presentación. Y esto de variedad significa en muchos aspectos. Variedad en la voz, es decir, hablando más alto o más bajo. Es variedad en el discurso, en las palabras que utilizamos, más general, más específico, más detalles o menos. También puede ser variedad en los temas, es decir, dividir la presentación, el desarrollo en varios temas concretos, ir contando y ver claramente que son partes diferentes. Hay muchas formas de hacerlo. También puede ser variedad cambiando lo que estamos haciendo, dejar de hablar y hacer algo diferente. Vamos a ver ejemplos y posibilidades, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, si utilizamos
una presentación con el esquema clásico formal de 3 partes, que sería introducción, desarrollo y conclusiones, ¿vale? Que esto funciona, y es primero decir lo que se va a contar, contarlo y luego resumir o concluir con lo que se ha contado, así de sencillo. Bueno, pues el consejo sería hacer explícitas las transiciones, es decir, los cambios, decir, bueno, ahora voy a empezar por la introducción que trata, ahora voy a desarrollar el primer aspecto del desarrollo de mi presentación, en el que hablaré de hacer explícitas las transiciones, con lo cual haces puntos de ruptura que despiertan al que te está escuchando y le reenganchan de nuevo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, cuando se plantea el desarrollo de una presentación hay que tomar una decisión muy importante, y es elegir entre profundidad y alcance. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes elegir entre presentar con mucho detalle un tema concreto, es decir, hablar de poco pero con mucho detalle, o hablar de todo, hablar de muchas cosas pero sin profundidad, con poco detalle. Y hay que elegir. Un error muy común es querer hablar de todo con una profundidad tremenda, o sea, de muchas cosas con mucho detalle, y eso es un desastre, porque lo que ocurre es que tardamos más del tiempo permitido, y eso no puede ocurrir. Así que hay que tomar esta decisión. Yo voy a hablar de muy pocas cosas en profundidad, o voy a hablar de muchas cosas sin profundidad, así de sencillo. Hemos hablado de la estructura clásica o típica de una presentación: introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Tiene sentido plantear una presentación como una historia? Es decir, planteamiento, nudo y desenlace, como una película. Se presenta una situación, pasa algo, normalmente un problema, algo malo, y luego hay un desenlace, bueno o malo. Si es una película de Disney, siempre acaba. Bueno, ¿se puede hacer así? Los expertos recomiendan que hay que intentarlo. Hay que intentar plantear, introducir nuestra presentación en el marco de una historia, pero esto es muy difícil y no siempre es posible y cuesta hacerlo, pero se debe intentar. Pero en cualquier caso, si no lo hacemos, tenemos que intentar insertar historias breves, pequeñas historias, anécdotas a lo largo de la presentación, porque es la forma de recuperar a la gente que se está desenganchando, ¿de acuerdo? O sea, parar y decir, bueno, a mí me ocurrió una vez que, pero claro, que tenga relación con la presentación. Historias o anécdotas sencillas, cortas, ¿de acuerdo? También es interesante, cuando se está contando información, ejemplificarla de alguna forma. Es decir, plasmarlo en un ejemplo concreto, o utilizar una analogía, porque así se entiende mucho mejor. No sé, podemos estar hablando, yo qué sé, del concepto de monopolio en los mercados y contar algún ejemplo. Bueno, pues mucha gente piensa que Microsoft es un ejemplo, o que Google es un ejemplo de monopolio. O analogías, es decir, plasmarlo con un ejemplo o algo que es similar a lo que yo estoy contando y que lo ejemplifica y que hace que lo entendamos mucho mejor. Un ejemplo: en alguna clase de temas de fibra óptica de las que yo imparto, pues en algún momento decimos, bueno, la fibra óptica puede utilizarse para traer la internet a casa. Cuando la internet llegue por fibra óptica se pueden alcanzar velocidades de más de 10 gigabits por segundo. Y ya está, yo eso es lo que quería contar. La fibra óptica permite conexión a internet en casa a 10 gigabits por segundo o más. Pero no quedarse ahí, porque puede ser que no tengamos claro cuánto de rápido es eso, o si es una velocidad muy grande o muy pequeña. Una analogía sería que podemos descargar un DVD completo sin comprimir, que son unos 5 gigabytes, en 5 segundos. Y esto lo entiende cualquiera. Yo voy a descargar una película y en 5 segundos la tengo aquí. Eso es muy rápido. Eso es una analogía. Y la última posibilidad que vamos a ver para introducir variedad en el desarrollo de nuestra presentación es interactuar con la audiencia. Es decir, hacer algo diferente, que involucre a la audiencia y que tengan que hacer algo, que tengan que pensar, que tengan que hablar, que tengan que moverse. No se trata tampoco de ponerles a bailar, que hay gente que lo ha hecho, incluso en presentaciones científicas. Pero bueno, hay muchas formas de abordarlo. Puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer una pausa. Tú cuentas algo, haces una pausa y en esa pausa los que estén desconectados van a notar el silencio, van a reengancharse y los que estaban atentos van a reflexionar sobre lo que acabas de contar. O puedes hacer una pregunta retórica. Preguntar algo, dejar un tiempo para que la gente piense y no hace falta que conteste nadie. Y lo contestas tú mismo. Bueno, pues la respuesta es
y sigues hablando. O puede ser una pregunta de verdad, y preguntar algo y que alguien conteste. Puede ser una encuesta, esto lo hacen mucho los informáticos. A ver, que levanten la mano los que odian a Microsoft o los que tengan un Mac. De esta forma, pues también se va reenganchando a la gente. Puede ser decirles, habla con el compañero o compañera de la izquierda a la derecha y discute dos posibles soluciones a esto que acabo de plantear. O puede ser ponerles a trabajar en grupo o que salga un voluntario. Muchas cosas, pero que hagan algo, ¿de acuerdo? De vez en cuando. Y una posibilidad muy interesante y que se aprovecha muy poco es sacar objetos, traer objetos relacionados con nuestra presentación y hacerlos pasar. Un consejo que yo podría dar sobre presentaciones es utilizar un mando como este, que me permite pasar hacia adelante y hacia atrás las diapositivas y no tengo que ir corriendo al ordenador continuamente cada vez que quiero pasar la diapositiva. Bueno, pues yo podría decir, bueno, pues yo recomiendo utilizar un mando como este. Este funciona bastante bien, es de la marca tal y es barato. Y le paso para que la gente lo vea. ¿De acuerdo? Un ejemplo que os puedo contar fue una conferencia que dio Bill Gates, porque cuando dejó de ser presidente de Microsoft, ahora tiene una fundación y se dedica a ayudar al tercer mundo, al desarrollo, y estaba hablando en esta ocasión del problema de la malaria, porque él ha dado muchos fondos para combatir la malaria. La malaria la transmiten los mosquitos. Hay mosquitos por ahí, en el tercer mundo, infectados de malaria, que cuando te pican es mortal, es terrible. Bueno, pues porque no hay una cura efectiva todavía para la malaria. Bueno, pues en una conferencia que dio, en un punto, fue a la mesa, sacó un tarro y dijo, tengo aquí un tarro lleno de mosquitos infectados con malaria. Lo voy a abrir. Lo abrió, dijo, para que vuelen por la sala, porque no es justo que solo los pobres del tercer mundo tengan esa sensación de que cualquier mosquito les puede picar y les puede matar. Claro, la gente se quedó pálida, entre otras cosas, y luego dijo, bueno, que es broma, que realmente no tienen malaria. Bueno, pues eso fue muy efectivo, la gente recordará esa charla. Y los mosquitos con malaria. Bueno, pues sin llegar a ser tan dramático, nosotros podemos buscar objetos que los hacemos pasar o los enseñamos que ilustren algo de nuestra presentación. En fin, se trata de dar variedad, de cambiar la estructura, el discurso, las palabras, la voz, interactuar con la audiencia, enseñar cosas, es decir, hacer algo variado para que nadie se nos desenganche totalmente a lo largo de la presentación. Ese es el consejo. Nuestro siguiente consejo es sobre cómo terminar. Bueno, pues el final es importante. Alguien ha dicho que la parte final de cualquier experiencia influye muchísimo sobre el recuerdo que tengamos de ella, sobre qué impresión nos ha dado o sobre la capacidad de recordar lo que nos han dicho. Bueno, pues el consejo fundamental es finalizar recordando, reforzando nuestro mensaje. Se supone que teníamos claro que nuestra presentación tenía uno o unos pocos mensajes claros que queríamos transmitir, pues la mejor forma de acabar es recordándolo, para que la gente se vaya de la presentación con esa idea clara. Es un buen ejercicio, dicen, el plantear una presentación pensando, si los que me escuchan solo van a recordar una cosa, ¿cuál sería? Esto es interesante porque se ha calculado que el 90% de lo que contamos en una presentación se ha olvidado una hora después. Así que tenemos que intentar ser poco ambiciosos en lo que la gente es capaz de recordar. Por eso tenemos que buscar el mensaje principal y una forma muy buena de acabar es simplemente recordándolo. Bueno, pero aunque acabemos de otra forma, lo más importante es terminar. Es decir, que quede claro para todo el mundo que has acabado. Yo he asistido a muchas presentaciones, sobre todo de trabajo final de grado, en las que la persona que habla de repente deja de hablar y no está claro si ha terminado o no, y es una situación muy embarazosa. Acabemos como acabemos, tiene que quedar claro para todos que hemos terminado. Puede ser simplemente recordar el mensaje y decir gracias, o esto ha sido todo, gracias, y ya está, pero que quede clarísimo, que no haya ninguna duda, no un silencio embarazoso. Acabar reforzando, recordando nuestro mensaje y que quede claro que hemos acabado. Nuestro siguiente consejo es sobre el diseño del PowerPoint, el diseño de las diapositivas. Nos podemos preguntar, ¿se puede hacer una presentación sin PowerPoint, sin Keynote? Por supuesto que sí, pero cada vez es más habitual utilizar una pantalla con diapositivas. Bueno, pues si se utiliza, el consejo fundamental es que sea una ayuda visual para entender y recordar el mensaje.
Tiene que ser visual, fundamentalmente de imágenes, y nos tiene que ayudar a entender ese mensaje, a que lo que estoy contando se entienda mucho mejor y sobre todo a recordarlo. Dicen que el utilizar imágenes es como un ancla, porque recordando esas imágenes nos trae a la mente el mensaje que queríamos transmitir. Por eso es como un ancla y fundamentalmente visual. La memoria de largo plazo es fundamentalmente visual. Nosotros vamos por la calle y vemos a una persona y nos suena la cara fácilmente, pero a veces no recordamos el nombre, y es porque es más fácil recordar las imágenes. Pues esas imágenes que vamos a poner en la pantalla van a ser el ancla para que se recuerde nuestro mensaje. Bueno, una idea fundamental es que el PowerPoint no tiene que ser nunca una chuleta. Esto se hace mucho y tiene que ser inadmisible. No puede ser que una persona salga a una presentación, se ponga la chuleta de lo que tiene que contar palabra por palabra en la pantalla, se dé la espalda a la audiencia y nos pongamos a leer lo que pone. Es que no vale para nada, eso es totalmente inútil. Para eso lo imprimes y se lo das a la gente y te ahorras el trago de tener que hacer la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, esto nunca, jamás, que sea una chuleta para nosotros, aunque lo hacemos. Antiguamente, y ahora algunos oradores lo hacen todavía, se utilizaban unas pequeñas tarjetitas con los puntos claves para usar, pero unas tarjetitas, una chuleta, para recordar lo que el orador tenía que decir, pero para consumo propio, no se la enseñabas a los demás diciendo esto es lo que os voy a contar. Y ahora la chuleta esa la ponemos en la pantalla para que todo el mundo lo vea. Nunca. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que diseñar entonces la pantalla, las diapositivas, el PowerPoint, pensando en que sea una ayuda visual. Y el principio fundamental para guiar ese diseño de cómo debemos hacerlo es el de claridad. Einstein dijo lo siguiente: todo debe hacerse lo más simple posible, tan simple como se pueda, pero no más. Es decir, no demasiado. Hay que simplificar las cosas, pero sin pasarse. ¿Cómo lo podemos interpretar llevado a esto de las presentaciones? Pues que tenemos que clarificar y hacer las diapositivas lo más simples posibles, pero sin que se pierda nada que ayude a reforzar nuestro mensaje, a entenderlo y a recordar. Es decir, hacerlo claro, simple, pero sin pasarse. Vamos a poner ejemplos de cómo se debe y no se debe hacer una diapositiva. Este es un ejemplo. Supongamos que estamos hablando de la tasa de sobrepeso en diferentes países del mundo, estamos hablando de ello, entonces ponemos una gráfica con la tasa de sobrepeso, tanto por ciento de la población adulta de múltiples países, y hemos puesto un par de banderas de México porque es el que la tiene más alta y Japón el que la tiene más baja de los países del primer mundo, una foto de una hamburguesa porque está claro que las dietas de este tipo pues ayudan a la obesidad, y un ejemplo de comida japonesa de todo lo contrario, ¿no? Para llevar una dieta más saludable. Bueno, pues esto es un ejemplo para mí de una diapositiva compleja que no está nada clara. Primero, porque hay muchos elementos. El texto casi ni se lee. Hemos puesto cantidad de países, muchos. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, pues quizá el mensaje que quiero transmitir es que la tasa de sobrepeso en España tiene un determinado valor. Es decir, que la mitad de la población en España tiene sobrepeso. Si ese es mi mensaje, yo tengo que quitar todo lo que no ayude a transmitir ese mensaje, porque eso es ruido, que no ayuda a mi propósito de transmitir el mensaje. Una diapositiva mucho mejor diseñada, más clara y más simple sería algo así. Tiene el mensaje explícito, el 55% de los españoles tienen sobrepeso, y he puesto un gráfico, con lo cual mantengo la credibilidad de que he cogido unas estadísticas y hay unos números que avalan mi mensaje. Pero no hace falta poner todos los países. Al final, con poner algunos representativos es suficiente. Podemos poner a España destacada por el 55% y compararla con otros países que tienen más, como el Reino Unido o Estados Unidos, con otros que tienen menos, como Japón, o la media de la OCDE. Esto es una transparencia, una diapositiva mucho mejor diseñada. ¿Por qué es más clara? Porque refuerza el mensaje que quiero transmitir y por lo tanto es una ayuda visual. Cuando la gente recuerde esto que se ha contado, es más fácil que te venga a la mente este gráfico simple con los datos que no esto. Bueno, y estamos hablando del diseño de las diapositivas. Algo que nos podemos preguntar es, ¿cómo es una diapositiva típica? Pues tiene un título y una lista de viñetas. Y nos podemos preguntar, ¿hay otra forma de hacerlo? ¿Una disposición diferente? ¿Tiene que ser siempre así? En parte es culpa del PowerPoint.
del software, del Keynote también, de que cuando empiezas una presentación nueva aparece una plantilla por defecto que tiene un hueco para el título y un hueco para poner viñetas y un fondo. Bueno, pues no tienen por qué ser todas las diapositivas así. El uso de viñetas hay que intentar evitarlo porque parece al final una lista de la compra. Y se ha demostrado científicamente que cuando pones más de 3 o 4 viñetas no se recuerdan. Si pones 7 puntos la gente no lo va a recordar. No tiene sentido. Y no es una ayuda visual. Al final un texto y una lista de viñetas con más texto pues no es una ayuda visual. ¿Se puede hacer de otra forma? Pues sí. Dependiendo del propósito de la presentación, pues es posible que incluso esta estructura no sea nada adecuada. Algún experto en presentaciones ha hecho una comparación graciosa y ha dicho: ¿cómo sería si Darth Vader intenta convencer a Luke Skywalker de que se una a él, que pase al lado oscuro, utilizando un PowerPoint? Pues empezaría a poner un título: razones para unirse y dominar la galaxia, y empezaría a decir: la fuerza está contigo, únete a mí, completaré tu entrenamiento, tú puedes destruir al emperador, juntos podemos dominar la galaxia, y además soy tu padre. Pero no tiene sentido, se trata de convencer a alguien y este no es el mejor método, el utilizar una lista de viñetas. Seguro que incluso aunque lo hagamos con PowerPoint, una presentación para convencer, para inspirar, se puede usar el PowerPoint y tiene sentido, pero hay que hacerlo de otra forma. Otro ejemplo de diseño de diapositiva que no es adecuado por muchas razones, que también es típico: un título, estadísticas de uso, una viñeta, 1 de cada 5 trabajadores ve al menos una presentación con PowerPoint todos los días. Hemos puesto una foto y un clipart. Esto está bastante mal porque es la estructura típica con el título y las viñetas. Hemos intentado ser más visuales utilizando imágenes y gráficos, pero esta foto tiene una calidad pésima y está totalmente deformada. Esta persona está estirada, no tiene mucho ruido, está muy mal. Y actualmente el uso de cliparts, es decir, de diseños gráficos hechos por ordenador como este, ya no se ve como profesional. Hay que intentar evitarlo. Antiguamente sí, cuando se empezaron a usar hace 20 años, pero actualmente parece poco profesional el usar cliparts. Y es una diapositiva compleja porque tiene pues aquí un titulillo abajo, 10 consejos básicos de qué va la presentación, unos logotipos de la Universidad de Cantabria que no hay por qué repetirlos en todas las diapositivas. Hemos usado un tipo de letra que tampoco es el más adecuado y la viñeta. Os voy a proponer un diseño alternativo que es mucho más efectivo. Mi mensaje es: 1 de cada 5 trabajadores ve al menos una presentación con PowerPoint todos los días. Bueno, pues si ese es el mensaje, quita el resto. Esto es mucho mejor. Tenemos la misma imagen con más calidad y el mensaje tal cual, explícito. Esto ayuda mucho más. Claro, esto tiene un problema, ¿no? Y es que estamos utilizando al final transparencias diapositivas muy básicas, con poco texto, con una imagen que ocupa toda la pantalla, y para cierto tipo de presentaciones puede ser que no sea lo más adecuado y que cueste plasmar pues mucha información muy técnica en este tipo de estructura, ¿no?, de diapositiva. Bueno, pues aún así hay que intentarlo, porque dicen que esta disposición hace el mensaje más apetecible, porque tienes una imagen de calidad, una foto que te ancla al mensaje, que te ayuda a recordarlo, y has sido capaz de resumir tu mensaje. O sea que hay que intentarlo. Un problema adicional es que salen muchas diapositivas. Son gratis, no hay problema. Y otro problema adicional es: ¿dónde consigo estas imágenes de calidad? Bueno, la buena noticia es que ahora mismo con internet es facilísimo. Hay sitios gratuitos como el buscador de imágenes de Google, Flickr, fotos puestas por los propios usuarios y muchos más. Y hay sitios de pago que ahora puede parecer descabellado pagar por una foto, cuestan 1, 2, 3 euros cada una, pero en el mundo profesional a veces merece la pena, si la presentación es importante, pagar por utilizarlas. Y hay sitios como por ejemplo iStock Photo, que tiene millones y millones de imágenes de calidad, con un buscador muy potente y que te ayuda a buscar imágenes de un tema determinado, con la forma determinada, con los colores que tú quieres. Está muy bien. A veces merece la pena pagar, sobre todo en el entorno profesional, y no es muy caro. Pero bueno, en cualquier caso, el buscador de imágenes de Google es suficiente, porque va a encontrar muchas. Solo hay que tener cuidado con los derechos de autor, y que a veces utilizamos imágenes que no se pueden publicar y que tienen copyright, y hay que tener cuidado con esto. Otro consejo fundamental cuando vayamos a diseñar una diapositiva es que el texto que pongamos, por favor, que se lea. Algo tan sencillo como eso, que se lea. Que pensemos en qué sala se va a hacer la presentación,
pensar a qué distancia está la última persona y que esa persona sea capaz de leerlo. Porque para mí, el poner un texto en la pantalla pequeño, sabiendo que los que están delante no lo van a poder leer, me parece un desprecio terrible hacia ellos. Que se lea. Y por supuesto, aparte del tamaño, que tenga contraste con el fondo. Yo he visto presentaciones en las que de texto claro sobre fondo también claro que no se puede leer. O texto oscuro también sobre fondo oscuro. Bueno, pues el texto que sea grande y que se lea algo tan sencillo como eso. Y con este consejo sobre el texto hemos acabado la parte del diseño de las diapositivas. La idea fundamental es que sean sencillas y claras, que vayan al núcleo del mensaje. Eso no se puede quitar, no se puede quitar todo. No se puede poner una foto bonita que no venga a cuento, no. Tiene que ser una ayuda visual para mi mensaje, lo más clara posible, y el resto quitarlo, qué ruido. El siguiente consejo es muy importante y es: ensaya al menos una vez la presentación, pero ensáyala de verdad, como si estuvieses hablando en la presentación. Bueno, esto es fundamental porque te va a permitir, primero, saber el tiempo que vas a tardar. Un error muy común es extenderse demasiado, y eso no lo vas a saber hasta que ensayes una vez. Vas a saber el tiempo que tardas y puedes tomar decisiones y ajustar, quitar o añadir cosas si ves que has tardado demasiado o demasiado poco. Esto por un lado, es la única forma de saber lo que vas a tardar, porque nunca hay que extenderse demasiado. Eso es un error bastante grave, y la única forma de averiguarlo es ensayar una vez. Pero es que además tiene una ventaja adicional, y es que se ha comprobado que reduce terriblemente la ansiedad y los nervios. Tenemos que asumir que una presentación importante nos va a dar ansiedad y vamos a estar nerviosos, y eso es normal, y hay que asumirlo y tomarlo como algo positivo. El estar nervioso moviliza un poco el cuerpo y el cerebro para estar más atentos y hacerlo mejor, así que es positivo, ¿de acuerdo? El único problema es que a veces nos da tanto miedo que es totalmente paralizante, y esos nervios pues nos impiden casi empezar, pues nos quedamos en blanco. Bueno, un buen consejo en este caso, si pensáis que vais a estar tan nerviosos que os va a paralizar y os podéis quedar en blanco, es tener claro, aprenderse de memoria el principio de la presentación. Es decir, no improvisar cómo vas a empezar. Las primeras palabras, haberlas repetido muchas veces para que estén totalmente claras. De esa forma sabes que al principio no te vas a quedar en blanco, pues lo vas a decir mecánicamente. Y como pasado unos instantes vamos a estar mucho más relajados, seguro, pues todo va a fluir más fácil. Pero es una ventaja de ensayar, ¿de acuerdo? Es fundamental. Y cuando ensayes, te voy a insistir en que te grabes en vídeo. Que esto ahora es muy fácil. Antiguamente no había cámaras de vídeo, pero ahora todos tenemos en casa una cámara de fotos, de vídeo, el móvil que graba o la webcam del ordenador. Te vas a grabar la presentación en vídeo y te vas a ver. La primera vez que te veas, si no lo has hecho nunca, vas a decir: uy, qué raro estoy, cómo me muevo, esa no es mi voz. Nada, nos pasa a todos. Pero es la única forma de tener realimentación de cómo lo estás haciendo. Grabándote en vídeo te vas a dar cuenta, por ejemplo, de la postura que tienes. Y un consejo fundamental sobre la postura es evitar la del tiranosaurio, que ha llamado a alguien. La postura del tiranosaurio es así. Resulta que los tiranosaurios se ha comprobado que tenían unos bracitos muy pequeños, totalmente inútiles, así encogidos en la parte de arriba del cuerpo, inútiles porque eran tan pequeños que no está claro para qué les valía. Bueno, pues mucha gente presenta así. Esta es una postura muy común, pero muy peligrosa. Yo lo hago muchas veces y en parte tengo las manos levantadas. Es peligrosa porque al tener las manos juntas podemos empezar a frotarnos nerviosamente las manos, a hacer así tipo araña, a frotarnos de brazos, que son posturas inadecuadas. Dicen que la postura más adecuada es esta, con las manos hacia abajo, a los lados del cuerpo. Es una postura que, al que la tiene, a mí en este momento me parece antinatural. Me siento raro. Pero dicen que los que te ven la perciben como bastante natural, y es lógico porque es la postura de relajación de los músculos cuando estamos de pie. Es decir, que si tú estás de pie y quieres tener los músculos del cuerpo lo más relajado posible, esta es la forma natural. Todas las demás posturas no son de relajación, ¿de acuerdo? Así que tenemos que intentar partir de esta postura, pero no quedarnos así rígidos. También es un error quedarnos así totalmente rígidos y movernos durante la presentación. Tenemos que movernos algo, tampoco mucho, que no sea muy exagerado, y si lo haces lo vas a ver en el vídeo y lo puedes corregir. Y también dicen que es bueno mover las manos, es decir, gesticular.
Pero esto no te preocupes porque nos sale a todos de forma natural, es algo en lo que no hay que pensar. Si tú estás más o menos relajado partiendo de esta postura base, hay momentos en los que vas a levantar las manos y vas a hacer un gesto como para decir que algo es muy grande, o que, no sé, que una presentación puede tener se puede tratar con mucha profundidad y te sale casi de forma natural el mover las manos, y esto lo hacemos y no hay que pensarlo, de forma natural. El único problema es cuando es muy exagerado, igual gesticulamos mucho, ¿no? Y empezamos a hacer así muchos aspavientos, pero si lo hacemos en el vídeo te vas a ver y se puede intentar corregir. La postura natural es esta, y hay que evitar otro tipo de posturas porque aunque nos parezcan naturales a nosotros y lo hagamos, pueden transmitir un mensaje equivocado. Esto es bastante sutil y podéis decir, no, yo hago esta postura pero no estoy transmitiendo ese mensaje, pero mucha gente lo va a entender así. Por ejemplo, cuando nos ponemos así, estamos transmitiendo, aunque no queramos, que somos inexpertos, y que somos tímidos. Estamos así como encogidos, con las manos cruzadas de esta forma. Otra postura que tenemos que evitar es cuando estamos así, con las manos en los bolsillos, como diciendo, aquí mando yo, soy el jefe. Tampoco es adecuado. Otra posible postura es con las manos hacia atrás. Aquí parece que estás escondiendo algo, aunque tú no quieras realmente hacerlo, pero es el mensaje que se puede transmitir y mucha gente lo puede entender así. También está otra postura como diciendo, ¿tienes algún problema? Nos vemos a la salida. Tampoco. O cruzarnos de brazos, que parece que estamos como escondiendo algo. Hay que intentar evitar estas posturas. Y otro tema que se va a ver claramente en el vídeo y que es la única forma de enterarse es el de las muletillas. Esto cuando no sabemos qué decir y entonces estamos diciendo palabras de, ¿cómo se dice esto? Relleno, ¿verdad? ¿Vale? Y las repetimos una y otra vez, ¿vale? Y volvemos a decir, ¿vale? Y esto cuando es muy exagerado puede ser muy molesto y distrae a la gente y da una impresión muy mala, pero solo cuando es muy exagerado. Si hacemos alguna muletilla, que todos la hacemos de vez en cuando, más o menos, pero no es muy exagerado, realmente no es un problema. Pero insisto, esto lo tenemos muy interiorizado. La única forma de darte cuenta es cuando te ves grabado en vídeo, la primera vez. Y entonces puedes hacer algo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo quitamos las muletillas? Esto no se puede hacer de golpe, pero el consejo que recomiendan los expertos es el siguiente. Primero verte en vídeo y dices, vale, repito mucho la palabra vale, acabo todas mis frases en vale, ¿vale? Siempre. Bueno, pues es algo que tienes que evitar. El siguiente paso es, cuando estés hablando, intentar darte cuenta de que lo estás diciendo. Y cuando lo vayas a decir, sustituir la muletilla por una pausa. Y en lugar de acabar la frase en vale, vale, pues lo acabas en una pausa. Y a base de repetir esto muchas veces, se reduce mucho el uso de muletillas. Darte cuenta de que las dices y que es muy exagerado, porque si no, no hay que hacer nada, no pasa nada. Y si es muy exagerado, intentar sustituirla por pausas. Y el último consejo relacionado con la exposición en sí tiene que ver con el contacto visual. Esto es una tontería, pero es fundamental. Tenemos que mirar a los ojos a la gente que nos está escuchando. ¿Cuántas presentaciones he visto yo en la que el orador ha puesto un PowerPoint tipo chuleta y se ha pasado la presentación así? Por ejemplo, en un trabajo fin de grado, hablando y hablando y hablando, dando la espalda a los que escuchan, con lo cual no puedes saber si se están durmiendo, si están asintiendo. Esto es un desprecio terrible. Hay que mantener contacto visual con los que te escuchan. Si son muy pocas personas, pues es intentar ir mirando de vez en cuando a cada uno. Y si son muchas, pues intentar mover la mirada por todo el auditorio, por toda la zona donde está la gente escuchándote. Pero mantener algo de contacto visual, mirar a la gente, mirar a los que te escuchan, aunque sea de vez en cuando. Es un error muy grave dar la espalda y mirar a la pantalla. Contacto visual. Así que resumiendo, nuestro consejo es ensayar una vez, al menos una vez, y grabarte en vídeo. Al ensayar vas a reducir los nervios porque tienes la sensación de que lo tienes como ensayado, lo tienes más preparado y vas a estar menos nervioso. Vas a saber el tiempo que tardas y lo puedes ajustar. Además, vas a ver la postura y vas a ver si es realmente inadecuada. Vas a darte cuenta de las muletillas y puedes reducirlas. Así que ensayar al menos una vez y grabarse en vídeo. Bueno, nuestro noveno consejo es muy fácil. Busca realimentación de cómo lo has hecho.
Y esto es una tontería. Simplemente vas y le preguntas a alguien que te haya escuchado y le preguntas, ¿cómo lo he hecho? Y claro, intenta aceptar las críticas de buena manera, porque serán críticas constructivas. Si no tenemos realimentación, nunca vamos a mejorar, porque no nos damos cuenta de lo que hacemos mal. Vivimos en unos tiempos de lo políticamente correcto. A la gente le cuesta mucho decir las cosas malas de los demás. Bueno, yo creo que siempre ha sido así, pero como que ahora más. Bueno, pues tenemos que intentar realimentar a los demás, pedir realimentación. ¿Qué tal lo he hecho? Ah, pues has repetido mucho una muletilla, o estabas moviéndote continuamente de un lado para otro y me he puesto nervioso. Si no te lo dicen, tú no te vas a dar cuenta. Así que cuando hagas una presentación, si realmente quieres mejorar para la siguiente, porque va a haber una siguiente, pregunta. Bueno, nuestro último consejo es una cuestión de actitud. Aprovecha todas las oportunidades que haya para hacer una presentación. El hablar en público nos da miedo a todos, ¿de acuerdo? Entonces tratamos de huir de todas las oportunidades para presentar. Y esto es bastante habitual. Pero al hacerlo, lo que estamos haciendo es retrasar el aprendizaje. No tenemos oportunidad para mejorar. Y puede ser que nos encontremos con una presentación importante en la que nos juguemos mucho y como no hayamos hecho ninguna anteriormente, nos va a costar mucho, vamos a estar nerviosos, nos va a salir peor seguramente. Así que el consejo es, cuando por ejemplo al estudiar en los estudios un profesor diga voluntario o voluntaria para hacer una presentación en la próxima clase, levantar la mano y decir yo. Así vamos a hacer presentaciones en las poco a poco, en las que vamos a ir mejorando, porque vamos a tener realimentación, porque sabemos consejos para hacerla mejor, y cuando llegue una presentación importante lo vamos a afrontar mucho mejor. Yo recuerdo un antiguo alumno que no hizo ninguna presentación en la carrera, bueno, salvo el trabajo fin de carrera, y empezó a trabajar en una empresa en unas oficinas de aquí, pero que era una multinacional y tenía sucursales pues en varias ciudades del mundo. Empezó a trabajar y lo que le dijeron los primeros días es toma información de la empresa para que vayas aprendiendo lo que hacemos aquí. Y en concreto, toma esta información de este desarrollo propio de nuestra oficina para que veas lo que estamos haciendo y lo que tú vas a tener que hacer. Bueno, pues no llevaba ni 3 días, le dijo el jefe, el lunes vuelas para Zúrich y le vas a contar a los compañeros de allí de la empresa este desarrollo que estamos llevando a cabo en nuestras oficinas. Y no te preocupes porque apenas son 100 y pico y además entienden bastante bien el inglés. Eso sí que es un marrón, es una presentación importante en la que te juegas mucho, por lo que no puede ocurrir que esa sea la primera presentación que hagas en tu vida. Es mejor haber practicado antes. Así que el consejo es, cuando diga voluntario o voluntaria para una presentación, yo, así de fácil, ofrecerse. Nos da miedo, pero cuantas más hagamos, menos miedo vamos a tener. Y eso es todo lo que queríamos contar. Te doy las gracias por haber escuchado nuestros consejos. Y si quieres contactar con nosotros, aquí tienes un correo electrónico, adolfo.cobo@unicanis, para cualquier pregunta o duda que tengas sobre lo que hemos contado. Ánimo y recuerda, aprovecha todas las oportunidades para practicar.